Bien, hoy a ver las ecuaciones TDS, que ustedes ya les son hasta familiares porque han trabajado en los problemas. De alguna manera se las adelantaron en los enunciados de los problemas y, eh, y entonces a ver qué son las ecuaciones TDS. Vamos a deducir solo una, aunque hay varias, ¿verdad? Voy a deducir solo una y voy a mencionar la otra que la deducción es muy similar y que son las que más se usan. En el problema 6 de la tarea creo que hay que utilizar de alguna manera eso para responder lo que nos preguntan, porque está hablando de un sistema cualquiera expresado por dos variables conjugadas X y Y, entonces es como hacer una deducción en general. Bueno, vamos a considerar un sistema termodinámico sigma, que está descrito solo por dos variables independientes y que experimenta un proceso infinitesimal reversible entre dos estados de equilibrio. El cambio de energía interna está dado por la ecuación de U igual a TdS menos P de B, para procesos reversibles, como dicen, donde hemos sustituido aquí el de Q reversible por TdS en la ecuación de la segunda ley de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica. Si despejamos de esa ecuación TdS, vamos a tener que TdS es du más P de B. Por ejemplo, para un gas ideal monoatómico, nosotros sabemos que para un gas ideal monoatómico la energía interna es 3 medios de RT, de nu RT. Nu es el número de moles. A veces se utiliza nu, otras veces N, ¿verdad? No se vayan a confundir. Y la otra ecuación que está aquí a la parcita es la ecuación de estado, que nos dice que como el gas es ideal, la presión es nu R por la temperatura absoluta entre el volumen. Entonces, de acá, si nosotros tomamos el diferencial de U va a ser, pasando el T a dividir, ds va a ser d de U entre 3 medios de nu R de T, que es du, dividido entre la temperatura. Y acá entonces P es nu RT entre B. Entonces aquí lo que queda es, al dividir entre T queda el T cancelado y queda solamente de B entre B. Y este sería el diferencial de S en términos de T y B. Si nosotros integramos a ambos lados, lo que vamos a tener es que la entropía final menos la entropía inicial, o sea, el cambio va a ser 3 medios de nu R, logaritmo natural de T entre TI, más nu R, logaritmo natural de B final entre B inicial, integrando aquí a las dos expresiones, integrando esta. Como ustedes pueden ver, ese cambio de entropía, pese a que lo hicimos para calcular el cambio de entropía en un proceso reversible, es igual que lo hubiera hecho por cualquier proceso entre los dos estados. Solamente el cambio de entropía solamente depende solamente depende del estado inicial y del estado final, ¿verdad? Solamente depende de esas cosas. Ok. Entonces, de acá, si nosotros le llamamos entropía S sub 0 a esta valor SI, lo cual yo lo puedo asociar, por ejemplo, con los valores de la entropía a las temperaturas T0 y B0, ¿verdad? Entonces, la entropía la puedo escribir como 3 medios de nu R logaritmo de T más nu R logaritmo de B más S0, donde S0 es una constante indeterminada, entonces. Esta ecuación 59, permite encontrar gran número de relaciones entre variables termodinámicas que describen al sistema y que pueden expresarse con forma estándar, es decir, en términos de las variables de estado P, B o T y kappa, beta y CP, que son los módulos de compresibilidad, en este caso el coeficiente de expansión volumétrica, que sería beta, kappa, que sería la compresibilidad isotérmica, y
beta entre capa, que viene dado como la derivada parcial de P con respecto a T a B. Estas definiciones hay que tenerlas en cuenta porque nos van a servir entonces acá para hacer los desarrollos correspondientes. Entonces, precisamente de la ecuación esa, donde está TDS, se deducen todas esas ecuaciones que se llaman, las 59, ¿verdad? Que se llaman ecuaciones TDS, porque se deducen de la ecuación TDS igual a PU más DU más PdB. Vamos a ver aquí, por ejemplo, unos ejemplos, ¿verdad? Consideremos como ejemplo a T y B como variables independientes. Aquí esto nos va a llevar a una ecuación TDS, por ejemplo. Como T y B son variables independientes, entonces U es función de T y B y S es función de T y B. O sea, du es parcial de U con respecto a T a B por dt, más la parcial de U con respecto a B a T constante por d de B. Esa es la ecuación 60. La otra es ds igual a la parcial de S con respecto a T a B de T más la parcial de S con respecto a B a T de B. 60 y 61 no son más que la definición del diferencial exacto de las funciones U y S de dos variables T y B. Ahora voy a sustituir 60 y 61 en 59. Aquí tenemos TDS, esto es TS, más DDU más PDB. Esa es la ecuación. $59. Bueno, entonces voy a escribirlo un poco diferente, factorizando los términos que van con D de T y los términos que van con D de B. Voy a pararme un momento ahí para que verifiquen que el paso de esta ecuación a esta es correcto. Se me movió la pantalla. Que me verifique que el paso de esta ecuación a esta de abajo es correcto. Me voy a parar aquí unos segundos para que ustedes la verifiquen, porque vamos a seguir con esta de aquí abajo. Repito nuevamente, solamente factoricé los términos que van con D de T aparte y los términos que van con D de B aparte. Todo lo demás igual. Ok, vamos a continuar. Para un proceso AB constante, voy a considerar el ejemplo, entonces voy a tomar este AB constante, o sea que voy a hacer esto 0, porque el de B es 0, entonces solamente me va a quedar este término igual a 0, lo que me va a dar la relación de U en dt a B constante es que SB es T por la parcial de S con respecto a T a B. O sea que al igualar esto a 0, lo que me da es esta expresión que está acá. Este de U de T a B, SB por definición, es el calor específico a volumen constante. Eso sale de la primera ley. Y entonces, si aquí despejamos, la derivada parcial de S con respecto a T a B es CB entre T. Entonces, esta va a ser la ecuación 63 que la vamos a guardar porque nos va a servir esto ya como para ir construyendo nuestra ecuación TDS correspondiente a esta situación. Ahora veamos otra situación para un proceso a T constante. Para un proceso a T constante, el término que se cancela es este y lo que restaría es esto que está aquí. Igualado a 0. Si lo igualan a 0, entonces lo que va a quedar es T por la parcial de S con respecto a B a T constante es P más parcial de U con respecto a B a T, que es la ecuación 64. ¿Ok? Aquí viene algo importante. Como S es una función punto, o sea, es una función de estado,
necesariamente su diferencial es exacto. ¿Qué significa que el diferencial de una función sea exacto? Eso significa que las derivadas parciales respecto a las variables que la determinan, cruzadas las segundas derivadas parciales son iguales. Esa es exactamente una de las definiciones que tiene un diferencial exacto desde el punto de vista matemático. Es decir, si yo tomo la segunda derivada de S con respecto a T, con respecto a B, es lo mismo que la segunda derivada de S con respecto a B, con respecto a T. Esa es la condición de diferencial exacto. Ustedes todos lo deben de recordar eso, ¿no? Ok, entonces dice aquí, luego de 63 y 64 obtenemos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar 63 y 64 y la voy a derivar la segunda vez. Por ejemplo, 63. 63 ya está derivada respecto a t, a b constante. Hoy la voy a derivar respecto a b, a t constante. Miren que entonces es b entre t. Entonces, si la derivo respecto de b a t, ¿verdad? Entonces, lo que va a quedar es 1 sobre t por la derivada de cb con respecto a b a t. O sea, es 1 sobre t por la derivada segunda de u con respecto a t con respecto a b. Porque cb es la derivada de u respecto a t. Respecto a t, sí, perdón, respecto a b. A ver, no, respecto a t. Respecto a t. Entonces queda esto que está aquí. Este resultado, ¿verdad? Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar 64 y la voy a derivar. Pero ahora la voy a derivar, voy a pasar el p entre t a dividir y la voy a derivar respecto a t a b constante. Ya la derivé respecto a b acá, ahora la voy a derivar respecto a b a t constante. Porque ya la derivé respecto a b. Le voy a pasar el 1 sobre t abajo, acá el 1 sobre t. Y entonces, ¿qué nos va a quedar si derivo 64 otra vez? Pero respecto ahora a t a b. Entonces va a quedar aquí el menos 1 sobre t cuadrado, porque estoy derivando, permítanme un segundito, ya me confundí. Voy a regresar a 64, que es la que voy a derivar aquí. $64. Entonces, lo que tengo aquí es la derivada respecto a b. Ahora la voy a derivar respecto a t. Acuérdense que pasé un p entre t acá y quedó un 1 sobre t acá. Le voy a derivar respecto a t, recuérdense. Entonces, si hago la derivada respecto a t, queda menos 1 sobre t cuadrado por p más 1 sobre t por la derivada parcial de p con respecto a t a b. Y el otro término, que es entonces el que lleva 1 sobre t de u de b de t, es menos 1 sobre t cuadrado de u de b a t más 1 sobre t segunda derivada de u respecto a b respecto a t. Entonces, la condición de diferencial exacto implica que esto que estoy englobando acá es exactamente igual a esto mismo que está acá. Es exactamente igual a esto mismo que está acá. Entonces, si igualamos los términos, vamos a ver, ¿verdad? Miren, estos dos se van a cancelar. Estos dos, estas derivadas segundas de u respecto a t a b, y solamente van a quedar los otros tres términos que están acá, ¿verdad? Los otros tres términos que están acá, estos tres. Entonces obtendríamos de ahí que p más la parcial de u con respecto a b a t es t por la parcial de p con respecto a t a b. Por lo tanto, si despejamos la parcial de u con respecto a b a t, esa parcial de u con respecto a b a t es t, parcial de p con respecto a t a b menos p. Entonces ya tenemos ese término que está ahí. Y entonces, si volvemos a la ecuación que teníamos antes, parcial de s con respecto a b a t igual a p entre t más 1 sobre t parcial de u con respecto a b a t, lo que tengo que hacer es sustituir acá entonces el término t parcial de, el término, perdonen, el término parcial de u con respecto a b a t por estos que están acá. Voy a recordar esta 60, esta que está acá,
Es la ecuación arriba, que está arriba, ya la vamos a buscar. Esta que está aquí es la que voy a justificar ahorita. Es la, ya les digo. Si ustedes chequean, esta ecuación es la 64. Es la misma 64. Es la misma 64. Es la misma 64. Entonces, si ustedes sustituyen en 64, lo que van a tener entonces es que parcial de S con respecto a B a T es P entre T más esto que está acá, que es lo que resulta de sustituir la parcial de U con respecto a B a T. Entonces el P entre T se cancela y lo que queda es que la parcial de S con respecto a B a T es igual a la parcial de P con respecto a T a B. Es esto que está acá. Pero resulta que eso por definición es beta entre kappa. O sea, es el módulo de compresibilidad volumétrica o de dilatación volumétrica entre la dilatación, el coeficiente de dilatación térmica, isotérmica. Entonces, ya tenemos 63 y 67, que son los términos que deberíamos de sustituir en 61. 63 que nos da la derivada, 67 que nos da la parcial de S con respecto a B a T, y 63 que nos da la parcial de S con respecto a T a B. Le vamos a sustituir a ambas en la ecuación 61, que es el diferencial de S. Y entonces llegamos a aquí volví a copiar 61, esta es 61 otra vez copiada. Entonces llegamos a que D de S es CB entre T, de T más beta sobre kappa de B. Si entonces venimos y pasamos la T a multiplicar, o multiplicamos por T, lo que me queda es que T de S es CB de T más beta sobre kappa T de B. Y esa es una de las ecuaciones T de S, ¿verdad? ¿Ok? Esa es una de las ecuaciones T de S, que es una de las que más utilizamos. Esa es la que vamos a deducir acá. Se pueden deducir muchas más dependiendo cuántas variables, cuáles se tomen ustedes como variables, ¿verdad? Y cuáles como variables independientes y cuáles como variables dependientes. Esta ecuación dividida entre T representa el cambio de entropía de un sistema cuando éste sufre un proceso infinitesimal de T a T más D de T a B a B a P de B. Infinitesimal reversible. ¿Preguntas? Todo claro. Ok. TDS representa el calor absorbido por el sistema. Eso es importante recordarlo, ¿verdad? Nosotros podemos integrar para un proceso finito y entonces la integral desde el estado inicial hasta el estado final de DDS es SF menos SI igual a la integral de TI hasta TF de CB entre T de T más el integral de BI hasta BF de beta sobre kappa de DB. Bueno, por ejemplo, si CB es constante y sigma es un gas ideal, o sea, el sistema, para un gas ideal, beta es 1 sobre T y kappa es 1 sobre P. Entonces el cambio de entropía va a ser CB, logaritmo natural de TF, entre TI más nu R, porque tendríamos ahí que PdB sería, entonces, beta entre kappa sería lo que les decía, ¿verdad? La parcial de... La beta es 1 sobre T y kappa es P.
Entonces quedaría P entre T, y P entre T es nu R de dB, nu R entre B, y el integral sería nu R integral de dB entre B, que es nu R logaritmo natural de B final entre B inicial. O sea, aquí les quedaría a ustedes P, aquí les quedaría P, P entre T, que sería nu R entre B. Esto es nu R entre B, y por eso le da el logaritmo a la hora de integrar. Entonces, ese resultado ya lo habíamos obtenido, creo yo, por otro, en el ejemplo anterior, de otra forma. Es importante que la ecuación 69 es válida, o sea, esta que está aquí, el integral, independientemente del proceso, porque es un cambio. Y los cambios no dependen del camino cuando se trata de una función de estado. Son independientes del proceso. Ok, vamos a tomar la ecuación 66 para un supuesto sistema que es un gas ideal. Les voy a tomar la ecuación 66 para un supuesto sistema que es un gas ideal. Es esta, ¿verdad? Que la parcial de U con respecto a B a T es T parcial de P con respecto a T menos P. Entonces la parcial de U con respecto a B a T da T beta entre kappa menos P. A sustituir, ¿verdad? Porque tengo la parcial de P respecto, o sea, voy a volverla a mostrar aquí la 66 para que miren. Esto es beta entre kappa, esto es, perdón, la 66. Esto es beta entre kappa. Sería T beta entre kappa menos P, pero para un gas ideal beta es NR y kappa es 1 sobre B. Y esto pueden ver ustedes que es P entre T. Entonces eso da 0. ¿Verdad? Entonces para un gas ideal se obtiene el resultado esperado, que la derivada parcial de U con respecto a B a T sea 0, o sea que U es nada más una función de la temperatura. ¿Ok? Voy a tenerme ahí un momentito para que reflexionen. Ok. Entonces, tomemos ahora la primera ley, que el calor es, el diferencial de calor es de U más P de B. Si lo combinamos con la ecuación 60, que lo que nos daba es entonces la energía interna, el diferencial de la energía interna en términos de las variables T y B. Acá. Y entonces lo que tenemos es que d' Q es du en dt a d por dt más du de B por dB más P de B. O sea que poniendo en términos del calor específico, eso sería du CB de T más la parcial de U con respecto a B a T más P por D de B ambas. Vamos a dividir entre dt. O sea, si yo divido aquí entre dt, aquí me queda solo CB y aquí me queda dB en dt. Entonces, al dividir entre dt y considerar un proceso isobárico, o sea, un proceso a presión constante, pues d'Q en dt a P constante es Cp. Entonces, eso lo que da aquí es Cp. Este CB quedó solo porque ya quedó sin el dt, lo pasé al otro lado, y entonces aquí lo que tienen ustedes es que cuando tomo, como lo estoy tomando a presión constante, entonces este término que está acá era un dB de T,
pero ese dB de T, como es a presión constante, es solamente la parcial de B con respecto a T a P, porque el otro término, la parcial de B con respecto a P, a T constante es 0. Entonces este dB solamente es la parcial de B con respecto a T a P, y este término lo copio. Entonces eso me da la diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Sustituyo esa ecuación 66 en la 70. La 66. Veamos qué nos decía la 66. La 66 lo que nos daba era dU en dB a T, en términos de la presión y la temperatura. Entonces, acuérdense que esto es lo que vamos a sustituir. Y entonces al sustituir acá, bueno, aquí va a quedar CP menos CB. Aquí se va a cancelar el P con el menos P que aparecía allá, y solamente quedó el término de U de B a T. Perdón, de P de T a B por TB de T a P. O sea, el término, perdón, el término que se canceló es este P que aparecía aquí por un menos P que traía el DU de B de T antes. Si ustedes lo revisan atrás, van a ver que en efecto este tenía un término menos P. Y solamente quedó este término que está aquí. Entonces, ¿qué es de P de T? De P de T a B, beta entre K. De B en DT a P es beta. Beta por B, perdón. Entonces, ustedes pueden ver, la temperatura es positiva. Beta y kappa son positivos. B es positivo. Beta puede ser negativo en algún rango de temperatura, pero tenemos un beta cuadrado. Porque la compresibilidad tiene ciertos rangos en los cuales pueden ser negativos. Acuérdense, por ejemplo, el caso del agua, ¿verdad? Que se comporta diferente de 0 a 4 grados centígrados. Entonces, en general, beta no estrictamente es positivo, pero beta cuadrado sí. Entonces, eso indica que CP menos CB es mayor o igual, mayor que 0. Por lo tanto, CP es mayor que CB, que es un resultado conocido de la termodinámica también. Me detengo un momento ahorita acá para analizar. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a desarrollar aquí un ejemplo. Dice, calcular el potencial químico para un gas ideal partiendo de la ecuación de mu igual a menos S sobre nu de T más B sobre nu de P. Y también de que S entre nu es CB asterisco, que es la capacidad calórica molar, logaritmo natural de T más R, logaritmo natural de B más constante. Este es el potencial químico, mu es el potencial químico y este nu es el número de moles. Este B es el volumen, este volumen arriba, y este nu es número de moles, o sea, este B entre nu. Y este mu es el potencial químico. Esta S entre nu es la entropía molar, ¿verdad? Y este B entre nu es el volumen molar, que le llaman. Entonces, también vamos a partir de la ecuación de estado, el gas ideal, que es PV igual a nu RT. Y de que se ve asteriscado, o sea, el calor específico volumen constante molar es 3 medios de R para un gas ideal. Estamos suponiendo que es monoatómico. De la última ecuación, o sea, de la ecuación de estado, si paso la presión dividiendo al otro lado y saco logaritmo, vamos a tener logaritmo natural de B. Aquí vamos a tener logaritmo natural de nu por R más logaritmo natural de P. Como está dividiendo aquí
P, entonces sería menos logaritmo natural de P al otro lado, ¿ok? O sea que despejo aquí B y saco el logaritmo de los dos lados y aplico la regla del producto y división del logaritmo del producto y de la división para separar en sumas y restas. Y entonces se sustituyen el término de la entropía molar. En vez de poner acá arriba logaritmo natural de B, en vez de poner aquí arriba logaritmo natural de B, perdón, ya me perdí. Aquí arribita, en vez de poner aquí arriba logaritmo natural de B, voy a sustituir todo este término que está acá, ¿verdad? Y a la constante le llamé S sub 0 sobre nu, para indicar que es la entropía residual entre el número de moles. Solamente es nomenclatura en vez de poner más constante aquí. Entonces acá vengo y junto lo que tiene logaritmo natural de t, miro que hay dos términos. Un término es b asteriscado y el otro es más r. Copio el menos r logaritmo natural de p que está acá y el más r logaritmo natural de nu r que está acá. Entonces ese entre nu va a ser cb más r, que es p asteriscado, logaritmo de t, menos r logaritmo natural de p más r logaritmo natural de nu r entre S sub 0 sobre mu. O sea, aquí solamente identifiqué cb asteriscado más r con cp asteriscado. Y entonces ahora voy a sustituir donde estaba la expresión diferencial que teníamos allá. Voy a sustituir lo que corresponde. Pues tenemos acá d de mu. D de mu era menos S entre nu, que fue lo que calculé ahorita, por dt más b entre nu por dp. Y entonces voy a sustituir y me va a quedar entonces todo esto que está acá, que es S sobre mu, o sea, menos S sobre mu con el signo menos por d de t. Pero había un término acá que quedaba. Mire este término acá que lleva el d de p, este término que lleva aquí el d de p, que lo sustituyo acá R3 entre P, cuando sustituí el D de mu por aquí tenía un término B entre nu por D de P. Entonces ese B entre nu por D de P se va a juntar con este término que tengo acá para dar un diferencial total de RT logaritmo natural de P. O sea, si separan esto, esto va a ser RT entre P, RT entre P más R logaritmo natural de P. Entonces, esos se van a el logaritmo natural de P por dt. Esos dos se van a juntar para dar este diferencial total y al final de cuentas lo que va a quedar es esto. O sea, al dt le quité todavía un término que sustituía antes que completa este diferencial total. ¿Tienen alguna duda? Ahí con ese paso. O sea, si ustedes hacen esto y sustituyen el S entre nu tenía esto. O sea, aquí estamos en lo correcto. Entonces aquí tenemos lo de dt, ¿verdad? Y aquí tenemos lo de, o sea, aquí tenemos ddt y tenemos lo de ddp. Acá. Creo que fue ese término que tiene arriba. Es que separamos aquí el ddt, ¿verdad? Este término que está acá más el que tengo acá. Y el término que quedaba, el otro término que quedaba en d de mu era, es que aquí había uno que tenía ddt, que es este, ¿ves? O sea, este término que tiene flechita con este, ¿ves? Estos dos, ¿ves? Aquí les había puesto una flechita. Así es, ¿verdad, Jorge? Este término Sí, con flechita, eso, con este término con flechita se juntan. O sea, así es, ¿verdad? Se juntan para formar este diferencial total que está acá. Sí, a ese otro también le puso flechita arriba. Sí, así es, sí. Entonces, lo que me va a quedar entonces es eso que está ahí abajo en la última expresión. Después pueden integrar
Y entonces les va a quedar el mu más una constante acá, ¿verdad? Lo pueden poner como delta también, pero lo pueden poner como una constante, igual a menos CP. Esta es la integral del logaritmo natural de t que se hace por partes, que da t logaritmo de t menos t. Esta integral es en dt, todo esto no depende de t, entonces simplemente es la integral de dt que es t, y la integral de esta diferencial total de la cosa, que es la cosa. La cosa es rt logaritmo de p, se integra el diferencial de la cosa, da la cosa, o sea, da rt logaritmo de p, más una constante. De ahí desarrollo el producto acá, la aplico la propiedad distributiva, saco de factor común la t que me queda acá por el CP asteriscado y la t que me queda por el S0 entre mu, y copio lo demás. Esta ecuación entonces expresa mu como función de t y p para un gas ideal. Sin embargo, no conviene para otras representaciones. Hay otras representaciones, nos conviene para otras, no conviene para otras representaciones. Hay otra forma de cambiarla. Usando la ecuación de estado, que dice que nu RT entre P es B, nu RT entre P es B, o sea, nu R entre P es B entre T, saco logaritmo de los dos lados, logaritmo de nu R entre P es logaritmo de B menos logaritmo de T. Y entonces vamos a sustituir acá esa expresión, ese logaritmo de nu R entre P que está acá, ¿verdad? Por el logaritmo de B menos logaritmo de T, y entonces me va a quedar esta expresión y queda ya en términos de T y B, en vez de tenerlo en términos de T y P, el potencial químico. Entonces, si acá nosotros venimos y juntamos, entonces tenemos que CP menos R es CB. CP para un gas monoatómico es 5 medios de R, CP asteriscado. Para un gas monoatómico CB asteriscado es 3 medios de R. Y entonces podemos asociar esta constante con, si dividimos entre T, antes podemos asociar esta constante con mu 0, o sea, con el potencial químico a temperatura 0 y a volumen 0. Y entonces lo que me queda es mu entre T igual a menos logaritmo natural. Entonces, como ya dividí entre T, aquí me queda menos 3 medios de R logaritmo de T. Uso la propiedad de los logaritmos de poner el coeficiente como exponente. Acá hago lo mismo, ¿verdad? Entonces me queda, como es el mismo RT de factor, el volumen me queda la R y la temperatura la 3 medios de R. Esto lo copio y esto lo copio. Y entonces ahí tenemos mu como función de la temperatura y del volumen. Era nada más un ejemplo. Como comentario, una segunda ecuación TdS es esta que está acá. TdS igual a Cp de T menos T parcial de B con respecto a T a P. Ahí están usando P y T como variables, como pueden ver ustedes. La obtención de esa ecuación es exactamente similar al procedimiento que se hace para obtener la otra ecuación TdS, que es la que hemos estudiado en esta clase. Entonces, atendiendo al hecho de que parcial de B con respecto a T a P es beta por B, la ecuación quedaría en esos términos, en términos de los coeficientes esos, de los coeficientes beta, kappa y de CP. Bueno, kappa no interviene. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que me faltan un par de clases para terminar este tema. Pero fíjense que como la planificación la habíamos hecho pensando en que la ley iba a dar el feriado la otra semana, feriado de octubre, pero cambiaron el panorama para noviembre. Entonces la otra semana hay clases normales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a adelantar temas, aunque el examen viene así como está programado, de los temas que están puestos, ¿verdad? Eso lo vamos a respetar.
Vamos a comenzar a adelantar temas para aprovechar el tiempo, porque después vamos a tener premura, porque nos van a quitar algunos días por los feriados. Entonces, yo creo que ya la próxima semana voy a comenzar con el tema 2, que es ya el estudio de las cantidades probabilísticas, ¿verdad? Y estadísticas. Entonces, vamos a comenzar eso la próxima semana. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Entonces, estamos pendientes, ¿verdad, Jorge? Mañana, muchachos, mañana a las 12:10. ¿Ok? Está bien. La captura ahí de los... Ah, gracias por recordarme. Sí, la captura. Grabé, Jorge, sí, ¿verdad? Sí. Voy a dejar de grabar en este momento. Entonces, vamos a ver.